les decía que estamos en este momento en el último tema de este curso de geometría recta y plana en el espacio. También tiene toda la estructura del vector como tal, de la definición de vector. Entonces, aquí un repasito. La clase pasada habíamos iniciado con el concepto de recta en el espacio y a partir de una recta les había compartido que se estaba definida con un punto y un vector director o direccional de la recta, ¿cierto? Es un punto y un vector director. Diferente en el plano que una recta está definida por dos puntos, acá en el espacio una recta está definida por un punto y un vector director. Bueno, entonces por aquí teníamos una primera ecuación, la ecuación vectorial de la recta. Hemos definido ella. Por aquí habíamos definido las ecuaciones paramétricas a partir de esa ecuación vectorial. Las ecuaciones continuas también las habíamos definido, despejando lambda de acá. Y haciendo también otras operaciones aritméticas e igualando las x con la z, por ejemplo, la y con la z, obtuvimos la ecuación general de la recta, o la ecuación implícita mejor. Listo. Entonces vamos a retomar este ejemplo de nuevo desde el principio para que lo veamos con más detalle y aplicar todas estas ecuaciones que ya por aquí. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación vectorial. Por acá tenemos las paramétricas. Las ecuaciones continuas y las implícitas. Dependiendo del ejercicio, podemos movernos con estas cuatro ecuaciones para que las tengan por ahí a la mano: las vectoriales, las paramétricas, la continua y las implícitas. Entonces, en este ejemplo, nos dan 2 puntos y determinar la ecuación vectorial, paramétrica, continua, implícita, o sea, las cuatro. Hallar estas cuatro, ¿cierto? Entonces, para hallar una ecuación vectorial, su expresión es x, el punto x, o las variables x, y, z, igual a un punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0, más un parámetro, un escalar, que multiplica al vector. ¿Cómo lo llamamos? De 1, de 2, de 3. Pues eso depende también del texto de referencia, de 1, o también lo van a encontrar así, P1, P2, P3. Que no se nos olvide que estas son las coordenadas de un vector y estas son las coordenadas de un punto, ¿cierto? Entonces, el punto lo tenemos, de hecho tenemos hasta 2. Entonces este puede ser x sub 0, y sub 0, z sub 0. Nos falta el vector. Pues tenemos 2 puntos, como tuviéramos por acá, A y B, pero tenemos son sus coordenadas, ¿cierto? Entonces, para hallar el vector AB, recuerden que restamos las componentes cartesianas del vector B, o sea 3, 2, menos 1, menos las componentes cartesianas del vector A, 1, 0, 2. Luego nuestro vector AB va a estar así: 3 menos 1, 2, 2 menos 0, 2,
y menos 1, menos 2, menos 3. Ya tenemos el vector, ¿cierto? Ya tenemos este. Procedemos a reemplazar. Entonces, luego, la ecuación vectorial es x, y, z igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, 1, 0, 2, más lambda, b1, b2, b3, que es el vector, ¿cierto? b1, b2, b3. O sea, 2, 2, menos 3. Luego, x, y z es igual a 1, 0, 2, más este escalar lo multiplicamos por cada uno de los componentes del vector, o sea, 2 lambda, coma, 2 lambda, coma, menos 3 lambda. Pues generalmente esta ecuación vectorial la podemos terminar de esta manera, haciendo esta suma. Entonces quedaría 1 más 2 lambda, coma, 0 más 2 lambda, o sea, 2 lambda, coma, más por menos menos, entonces 2 menos 3 lambda. Listo. Esa es nuestra ecuación vectorial. Para hallar las paramétricas, mírenlas acá. Ya para hallar las paramétricas, podemos entonces, podemos hacer de una vez acá. Y ya sabemos que quién es este punto, ¿cierto? Aquí. El lambda, pues, que es variable, y los vectores, pero igual también lo podemos deducir de acá. Es decir, entonces vamos para las ecuaciones paramétricas. Entonces, observen que x, y este es la componente en x. O sea, x igual a 1 más 2 lambda. X igual a 1 más 2 lambda. Este es y, y esta es la componente en y. O sea, y igual a 2 lambda. Y este es z, y esta es la componente en z, 2 menos 3 lambda. Listo. Que como les decía, x sub 0 más lambda de 1, que es x sub 0, que es 1 más lambda de 1, o b1, más 2 lambda, ¿cierto? 1 más 2 lambda. La otra me dice y igual a y sub 0 más lambda de 2. Entonces y sub 0 es 0, por eso no aparece acá, más lambda de 2. Y aquí de 2, que es el mismo b2, es un 2, por eso 2 lambda. Y la última, z es quién? Z sub 0 más lambda de 3. Z sub 0, que es 2, mírenlo por acá. Z sub 0 más lambda de, pero como es negativo, es menos 3 lambda. Listo. ¿Qué otra cosa nos pide el ejercicio? Listo, las paramétricas. La continua. Las ecuaciones continuas son estas, que también se pueden hacer de una vez con los puntos y los vectores, o, pues, si no las recuerdan, es despejando lambda de acá, nos sirva como también a manera de reemplazo. Vamos a hacerla por acá. Las ecuaciones continuas. Perdón. Si yo despejo lambda, entonces me queda x menos 1, paso el 1 a restar y el 2 a dividir.
igual a lambda, ¿cierto? Paso el 1 a restar y el 2 a dividir. Y de acá paso el 2 a dividir. Es y sobre 2 igual a lambda. Y de acá paso el 2 a restar y el menos 3 a dividir. Entonces, ¿cómo me quedan las continuas? Como las tres lambdas están igualadas a una expresión, pues las igualo. Entonces me va a quedar x menos 1 sobre 2 igual a y sobre 2 igual a z menos 2 sobre menos 3. Estas son las ecuaciones continuas. De nuevo, que también puedo tomar la formulita directamente, miren acá, x menos x0 sobre b1, x menos x0 sobre 1. Lo pueden hacer tranquilamente pues, y no hacer este despeje. Tenemos y menos y sub 0 sobre b2 y z menos z sub 0 sobre b3. Bueno, y las implícitas. Las implícitas sí les sugiero hacerlas directamente desde las continuas, es decir, vamos a colocar por acá, ecuaciones implícitas. Igualamos estas dos, son iguales, ¿no? Entonces las sacamos aparte. X menos 1 sobre 2 es igual a y sobre 2, ¿cierto? Clicamos en cruz, entonces 2 por x me queda 2x y 2 por 1 me queda menos 2 igual a 2 por y. Igualamos a 0, entonces me queda 2x, 2y pasa a restar, menos 2 igual a 0. Y aquí tenemos para la variable en z dos opciones. Podemos igualar estas dos o la primera y la tercera. Entonces, pues, igualemos por ejemplo la primera y la tercera para relacionar la variable en z. Quedaría x menos 1 sobre 2 igual a z menos 2 sobre menos 3. Igual, multiplicamos en cruz. Entonces nos queda menos 3 por x, menos 3x. Menos por menos da más. 3 por 1, 3. Igual a 2 por z, 2z. Más por menos, menos 4. Igualamos a 0. Pasamos este para acá, que está sumando restar, entonces nos queda menos 3x, menos 2z, más 3 igual a 0. Así está bien, pero igual se acostumbra como para que la variable quede positiva, pues simplemente multiplicamos por menos 1, entonces me queda, se multiplica por menos 1 y por menos 1 me queda 3x, menos por menos da más 2z, y menos por más da menos 3 igual a 0. Luego las ecuaciones implícitas van a ser 2x menos 2y menos 2, 2x menos 2y menos 2 igual a 0. Y la otra 3x más 2z menos 3, 3x más 2z menos 3 igual a 0. Ok. Bueno, listo. Ahí termina el ejemplo. Vamos a nuestra presentación. Aquí también si lo quieren mirar, está resuelto. Están las implícitas, la continua y las paramétricas. Bueno, se ve que aquí se quedó negativo. Nosotros lo multiplicamos por menos 1. 2x menos 2y menos 2 y menos 3x menos 2, 7. Hay un error en la suma en la última, profe. En el 7, ¿cierto? Sí, que es 4 más 3. Ah, sí. Muchas gracias. Claro.
Reviso acá de nuevo. Te falta Cuando yo paso 3x, espérate que se me perdió ya yo. Deme un segundito. menos 3x más 3 igual a 2z menos 4. Y quedaría menos 3x menos 2z más 3 más 4 igual a 0. Entonces quedaría 7. Ok, entonces menos 3x más 3 menos 2z más 4 igual a 0. Y este 4 y este 3 da 7. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, acá, ¿verdad? Más 7. 3x. Ah, bueno, entonces en este caso, como yo lo multipliqué por menos 1, me quedaría menos 7, ¿cierto? Que aquí nos queda, a ver si me cabe por acá, menos 3x menos 2z más 7 igual a 0, ¿cierto? Igual, pues lo multipliqué por menos 1, eso sobra, no hay necesidad de hacerlo, pero para que me quedara todo positivo, las variables, pues, y ya me queda de esta manera. Okay. Muchas gracias, continuamos. Bueno, esto es todo lo concerniente con la recta en el espacio. ¿Qué pasa con un plano en el espacio? Entonces, el plano ya tiene un componente adicional que es otro vector. Es un plano pi, por ejemplo, este que está aquí como de color, un color como sea esto, plano pi, viene definido por un punto A, sería este, y dos vectores. Es decir, mientras la recta necesitaba un vector director, en el plano necesitamos dos vectores y el punto para que quede definido. Entonces tenemos el vector v y el vector u. Para que este punto A, este que hemos definido por acá, pertenezca al plano, que recuerden que un punto, lo mismo que un punto no puede pertenecer a una recta, por aquí un punto no pertenece a una recta, un punto puede estar por fuera del plano. Para que este punto A esté en el plano lo contenga, debe cumplir la condición de que el vector AP, este vector AP de dónde se forma, este vector AP es la resultante, bueno, cogimos un punto cualquiera, el plano pi, y cogimos un punto por acá cualquiera, que en este caso está por acá, bueno, determinamos un eje coordenado, x, y, z, este es el origen, este tendría como coordenada 0, 0, 0, y un punto cualquiera, entonces pues trazo mi vector OA. Un punto P también, cualquiera, por ejemplo este, me forma otro vector OP. La resultante de sumar estos dos vectores es este, AP, ¿cierto? Entonces me dice de nuevo por acá, para que este punto A pertenezca al plano, debe cumplir la condición que el vector AP sea coplanario con U y V. Recuerden que para que sean coplanarios es que todos estén en el mismo plano. Es decir, que sean linealmente dependientes. Este concepto de linealmente dependientes quiere decir que un vector pueda hallarse por la multiplicación. O sea, un segundo vector puede hallarse por la multiplicación de un escalar por ese vector. Por eso, de nuevo, aparecen los escalares o los números reales, lambda y u, phi, tales que OP, observen que OP es este, OP es igual a OA, la suma vectorial, sería más este, ¿cierto? Más AP, este sería AP. Pero AP
Este solito, miremos solamente los de color rojo, este solito es la diagonal de este paralelogramo. Quiere decir que AP es la resultante de la suma vectorial de V y U. ¿Por qué los escalares lambda y mu? Los escalares lambda y mu, que son letras griegas, cualquiera que se coloque, resultan de que no sabemos, esos son parámetros, son números reales, cuántas veces está U y cuántas veces está V contenidos para que su suma vectorial me dé P. Es algo parecido cuando deducíamos la ecuación vectorial de una recta en el espacio. Lo mismo acá en el plan. Este V puede tener, bueno, varios lambdas, es decir, medir, digamos, por ejemplo, que mida 2. Entonces, aquí quedaría otro lambda V, dependiendo pues del valor de lambda. Podría ser aquí. Y que V tenga 3, entonces quedaría, en este caso, mu sería 3. En este caso, lambda sería 2. Pues obviamente el gráfico cambia, ¿cierto? El gráfico cambiaría de tal forma pues que ya el paralelogramo me da por acá, ¿cierto? Bueno, el caso es entonces que para yo poder definir la ecuación vectorial de un plano en el espacio, necesito un punto, perdón, el vector OP, ¿cierto? Que es este. El vector OA y estos parámetros. OP, de nuevo, recuerden que este tiene como coordenadas 0, 0, 0. Y que este tiene como coordenadas, por ejemplo, X, Y, Z. Y hemos dicho que A, no, perdona, ese que tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, si escribimos la ecuación vectorial en función de sus componentes. Entonces, X, Y, Z igual a o A. Para ser coherentes con esta expresión, les voy a hacer aquí el cambiecito porque entonces si no, no coincide con la definición que está en la otra diapositiva. Entonces, es decir, este va a ser X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Este va a ser X, Y y Z. ¿Cierto? Observen. Porque este es OP. Recuerden que para hallar OP, porque tenemos los puntos. Si yo quiero hallar el vector como tal, entonces es resto X menos 0 me da X, Y menos 0 me da Y Z menos 0 me da Z. Este es OA. Si yo quiero hallar el vector OA, ¿qué hago? También resto X sub 0 menos 0, Y sub 0 menos 0, y Z sub 0 menos 0, y me da este, ¿cierto? Lambda, que son los parámetros, sigue el vector U, que no sabemos qué componentes tiene, entonces simplemente le colocamos U1, U2 o 3, lo mismo con el vector, con el parámetro mu, B1, B2, B3, que serían los componentes del otro vector. Y que serían entonces los componentes del vector V y los componentes del vector U. Listo. Observen que esta ecuación vectorial del plano tiene de alguna manera una similitud en su componente a la de la recta. Miren que la de la recta iba hasta acá. Aquí que estamos agregando otro vector director para el plano en el espacio, ¿cierto? Entonces, el procedimiento para hallar la ecuación vectorial es el mismo. Observen que multiplicamos lambda por cada uno de los vectores, igual este mu por cada uno de los vectores,
igualamos X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces estamos obteniendo las ecuaciones paramétricas. Porque aquí, ¿qué se está haciendo? X, aquí faltaría pues el pasito de decir que X es igual a X sub 0 más lambda vector 1 más mu por el vector B1, que es esta, ¿cierto? Es decir, vamos a operar esta más esta más esta y la igualamos a X, mírenla por acá. Luego operamos como suma de vectores, entonces sumamos Y sub 0 más lambda con el componente vector 2, que resulta de esta multiplicación, ¿cierto? Y con este, y lo igualamos a Y, y obtenemos la siguiente. Luego vamos a hacer Z, es decir, sumamos Z sub 0 con el resultado de multiplicar lambda por U3 más el resultado de multiplicar mu por V3 y nos da esto. Y lo igualamos a Z. Listo, son las ecuaciones paramétricas del plan. Llevamos dos, pero entonces observen que tiene la misma estructura, salvo que hay un vector más que las de la línea recta. Les llamamos las paramétricas y la vectorial. Para hallar la ecuación general del plano, dice que para cada punto A, X, Y, Z, los valores de lambda y mu deben ser únicos, o sea, los parámetros, esos escalares. El sistema de ecuaciones paramétricas debe ser compatible, determinado, es decir, este sistema que se forma acá, 3×3, que tiene un punto, otro punto y los vectores, lo transformamos en una matriz 3×3. ¿Cómo se construye la matriz? Pasamos este X sub 0 allá a restar, la resta de dos puntos, igual a lambda, el vector 1 más mu, el otro vector. ¿Cierto? Acá despejamos, pasamos Y sub 0 a restar, entonces me queda Y menos Y sub 0 igual a lambda por el vector 2 más mu por el vector 2. Y aquí pasamos el z allá a restar, entonces z menos z sub 0 igual a lambda por u3, que es el componente 3 del vector, más mu por el componente 3 del segundo vector. Y formamos una matriz 3×3, donde esta es la primera fila, columna, perdón, esta es la segunda columna y esta es la tercera columna. Observen, la primera fila, columna, la segunda columna, las componentes del vector sin el parámetro obviamente, y la tercera fila, columna, va a ser las componentes del segundo vector, la tercera columna. ¿Por qué igual a 0? Aquí hay unos elementos pues, de la geometría vectorial o incluso del álgebra lineal que pues, los vamos a retomar, cuestiones de tiempo pues no los vamos a demostrar, pero este determinante tiene que igualarse a 0 para garantizar que sean linealmente dependientes. Ese es un concepto, la verdad, un poquito más amplio, pero entonces les cuento que se iguala a 0 para garantizar esa propiedad de linealmente dependientes entre vectores. Para desarrollar esta matriz, recuerden que pues, ya hemos hecho varios ejercicios y varias formas.
Aquí lo que se está haciendo es, como hacíamos en otros ejercicios, entonces tachamos la primera columna y la primera fila. Entonces, ¿qué nos queda? X menos X sub 0, que sería esta primera componente, por este determinante 2 por 2, ¿cierto? Mírenlo por acá. Luego y recuerde que los signos son intercalados, más, menos. Entonces luego cuando vamos por la siguiente, perdón, echamos la siguiente columna. Entonces, ¿qué nos queda? Y menos Y sub 0, que multiplica al otro determinante, que sería V1. Bueno, no, aquí les voy a contar que el ejercicio de tachar las filas y las columnas se hace, pero tachando estas columnas, no como hemos hecho esta primera fila. Pues para que, igual también se puede hacer como siempre lo hemos hecho, pero para que nos coincida como está acá expresado, tachamos esta con esta y me queda esta matriz 2 por 2, ¿cierto? En el siguiente, entonces tachamos esta con esta, ¿y qué nos queda? Entonces ya cojo a Y menos Y sub 0, y el determinante que me queda, ¿quién sería? U1B1 y U3B3, sería este, ¿cierto? Y en la siguiente, tachamos este con este, entonces me queda Z menos Z sub 0 por el determinante 2 por 2, que sería U1B1 y U2B2. Listo. Entonces, le vamos a dar un nombre a este determinante de a este determinante de B y a todo esto de C. En ese orden de ideas, entonces nos queda A por X menos X sub 0 menos B por Y menos Y sub 0 más C, este C por Z menos Z sub 0. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Para buscar la ecuación general de un plano. Esta XY, AX, BY y CZ están con los puntos genéricos de ese punto que tomamos en el plano que vimos que era coplanario. Y toda esta componente, que es el siguiente punto, pues se le da un nombre de D, quedándonos de esta manera la ecuación general de un plano en el espacio. Tiene como 3 variables, ¿sí, señor? Ese BY no tiene un error de signo. Menos AX más menos BY. Sí, es cierto. Menos BY más CZ. Aquí sería menos BY, tienes razón. ¿Qué te quiero decir frente a esto? O sea, se afectan Esto es los una... signos. Es que yo pensé que estaba pensando que las primeras tres quedan positivas y las otras tres negativas. Sí, o sea, podemos ser estrictos con el signo, no hay ningún problema. En eso tienes razón. Lo que yo te quiero decir es que esta expresión es de carácter general, o sea, por eso le llama ecuación general, y estas componentes A, B y C las tomamos de manera genérica positivas, ¿verdad? Pero cuando vayamos a reemplazar, después de hacer todo este procedimiento aquí matemático con las matrices, pues cualquiera de ellas puede cambiar de signo, ¿cierto? Entonces, lo mismo que D, mira, D
Si tú miras que todo esto lo llamamos D, siendo estrictos D es negativo, ¿cierto? Porque si yo multiplico por menos 1 para que me quede esto positivo, me quedaría menos D igual a X sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0, ¿cierto? Sin embargo, se pone D positiva como genérica, dependiendo del ejercicio, puede ser positiva o negativa. De hecho, mira que en texto de donde se construye estas expresiones geométricas, luego se hace el cambio de las letras minúsculas a las letras mayúsculas, como para generalizarlas. Algo parecido con lo que hacíamos con las ecuaciones de las cónicas, que eran A, B, C, y que todas tenían la misma forma. ¿Cuándo cambiaban? Cuando les dábamos los valores con los signos. Entonces, para que tengas en cuenta, es decir, tienes razón diciendo que B es negativo, pero aquí ya con la expresión final y usando esas letras mayúsculas para generalizarlas, pueden ser en cualquier momento positivas o negativas. Ya miramos con un ejemplo cómo es que nos va. Denme un segundito por acá. Yo contesto un mensaje. Ok. Llevémoslo para el tablerito para que lo hagamos despacio. Entonces, hallar las ecuaciones vectoriales paramétricas general del plano. Hallar las ecuaciones vectorial, paramétrica y general del plano que pasa por estos puntos. Entonces, tenemos 3 puntos, ¿verdad? Entonces, para hallar nuestra ecuación vectorial del plano, retomemos su expresión matemática que me dice entonces X, Y y Z es igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más un parámetro por un vector, otro vector, pues no son 3 vectores, perdón, son las componentes del vector. Incluso las flechitas acá no irían así estrictas, sino para que tengamos en cuenta que son componentes de vectores diferentes a estos, que son componentes cartesianos de un punto, estos son componentes de un vector. ¿Listo? Dejémoslo así mejor, que ya sabemos que son más otro parámetro, y llamemos entonces 1, U2, U3. Entonces observen que pues, el punto lo tenemos, de hecho tenemos 3 puntos. Nos están faltando los vectores. Entonces vamos a hallar 2 vectores, que puede ser por ejemplo AB, ¿cierto? Entonces hallemos el vector AB. Y el vector AB lo hallamos de restar las componentes del punto B, 4, 0, 2, menos las componentes de A,
o sea, 2 menos 1, 1. Es el vector AB, nos da 4 menos 2, 2, menos por menos da más, 0 más 1 me da 1, y 2 menos 1 me da 1. Ya tenemos el otro vector, ¿cierto? Estaba mirando para que nos coincida la explicación, porque yo puedo hallar dos vectores. Yo puedo hallar el vector AB, que ya lo hallé, o puedo hallar el vector BC, o puedo hallar el vector AC, ¿cierto? Entonces, sigamos con el mismo orden que tenemos en nuestra presentación y hallemos el vector AC. De nuevo, acabamos de hallar el vector AB. Puedo hallar el vector BC o puedo hallar un vector AC. Elegimos hallar el vector AC. Y las ecuaciones van a dar diferentes, escojo diferentes puntos, claro, pero serían, digamos, rectas, vectores paralelos. Y si son paralelos y tienen puntos en comunes, son coplanarios, están en el mismo plano. Entonces puede que nos den ecuaciones diferentes, pero igual garantizamos que están en el plano, que es lo que necesitamos demostrar. Entonces el vector AC, restamos las componentes en C, que es menos 3, 1 menos 2, menos A, que es 2, menos 1, 1. Luego AC es igual a menos 3 y menos 2 nos da menos 5. 1 menos menos da más. 1 más 1 da 2. Y menos 2 y menos 1 me da menos 3. Listo, verifiquemos de nuevo. C es menos 3, 1 menos 2, A es 2 menos 1, 1, es menos 3 y menos 2 nos da menos 5, 1 menos por menos da más, entonces 1 más 1 da 2, y menos 2 menos 1 da menos 3. Listo, entonces ya tenemos los dos vectores que necesitábamos, y ya tenemos el punto, que podemos elegir el punto A, y procedemos. Entonces, la ecuación vectorial nos va a quedar X, Y y Z es igual a el punto. Entonces, 2 menos 1, escogimos A. 2 menos 1, 1. Más lambda. Uno de los vectores que nos dio 2, 1, 1. Más el parámetro mu. Y el otro vector que nos dio menos 5, 2, menos 3. Entonces empezamos a resolver estas multiplicaciones de escalares por vectores de la siguiente manera. X, Y, Z es igual a 2 menos 1, 1 más 2 lambda, lambda, lambda por 1, lambda, más menos 5 mu, 2 por mu, 2 mu, menos 3 por mu, menos 3 mu. Entonces, para concluir esta ecuación vectorial, hacemos la suma de estos tres vectores. 2 más 2 lambda, 2 más 2 lambda, 2 más 2 lambda menos 5 mu, menos 1 más lambda
más 2 mu, coma, 1 más lambda menos 3 mu. Listo. Esta es nuestra ecuación vectorial del plano. Para hallar las paramétricas, entonces igualamos los componentes en X, en Y y en Z. Entonces eso, miren que este es nuestro componente en X, que este es nuestro componente en Y, y que este es nuestro componente en Z. Entonces nos va a quedar que X es igual a 2 más 2 lambda menos 5 mu. Nos va a quedar que Y es igual a menos 1 más lambda más 2 mu. Y nos va a quedar que Z es igual a 1 más lambda menos 3 mu. Son nuestras ecuaciones paramétricas. Y para hallar la ecuación general, recuerden que hacemos el ejercicio de pasar estos términos independientes a operar con el punto, con las coordenadas de cada punto. Entonces me quedaría X menos 2 igual a 2 lambda menos 5 mu, para ir formando enseguida la matriz. Paso este menos 1 a sumar, entonces me queda Y más 1 igual a lambda más 2 mu. Y paso este 1 a restar, entonces nos queda Z menos 1 igual a lambda menos 3 mu. Y vamos a formar ya enseguida entonces nuestra matriz 3×3 de la siguiente manera. Entonces la primera columna va a ser X menos 2, Y más 1 y Z menos 1. La siguiente columna van a ser los coeficientes de lambda, entonces 2, 1 y 1. Y la tercera columna van a ser los coeficientes de mu, del otro parámetro, menos 5, 2 y menos 3. Recuerden que esto es igual a 0 por su dependencia lineal. Entonces procedemos a tachar la primera fila y la primera columna y vamos a obtener X menos 2 que multiplica a esta matriz 2 por 2. 1, 2, 1 y menos 3. Más, sigue menos. Entonces recuerden que lo estamos haciendo con esta primera columna como referente. Entonces nos va a quedar, al tachar la siguiente fila, Y más 1, una matriz 2 por 2 que nos queda es 2, 5 y 1 menos 3. Entonces más, menos y sigue más. Profe, ese 5 no era negativo. Permíteme reviso. Sí, señor. Aquí al tacharlo con la... Gracias. Qué bien que estás tan pendiente. Y vamos con la última. Entonces nos queda Z más 1, Z menos 1, ¿cierto? Z menos 1 y al tachar Z de color así naranjadito nos queda esta matriz 2 por 2. Entonces 2 menos 5,
1, 2. Y todo esto es igual a 0. Resolvemos estas matrices 2 por 2. Recuerden que para resolverlas se multiplica en cruz. Entonces 1 por menos 3 me da menos 3. Menos determinante de una matriz 2 por 2. Se hace la resta de esa multiplicación. 2 por 1, 2. ¿Cierto? Cuando se hace en cruz, pues recuerden que es A, B, C, D. Que una matriz 2 por 2 es A por D menos C por B. Es el menos hay que garantizarlo acá en esta operación y tener cuidado con los signos. Menos Y más 1, que multiplica 2 por menos 3 nos da menos 6, menos 5 por menos 1 me da menos 5. Entonces de una vez, más 5. ¿Cierto? Más por menos me da menos, pero con el menos del determinante, más. Más z menos 1, que multiplica 2 por 2, 4, menos, más por menos da menos, entonces más 5 por 1, 5. Entonces, x menos 2 por menos 5, ¿cierto? X menos 2 por menos 5. Menos y más 1 por menos 1. Más z menos 1 por 9. Igual a 0. Vamos a resolver esto por acá. Entonces me queda menos 5x. Menos por menos me da más 10. Menos por menos me da más. Menos por menos. Y por 1 y. Más 1 por 1, 1. Más 9 por z, 9z. Y más por menos, 9 por 1, 9, igual a 0. Reunimos términos semejantes, entonces menos 5x, ponemos las variables, más y, más 9z, y este me dan 10, más 1, 11, y 11 menos 9, 2. Y esta es la ecuación general de ese plano. Del plano que tiene, un plano que contiene los puntos A, B y C. Entonces, la ecuación general del plano que contiene los puntos A, B y C es esta. Profe, También ¿hay tuvimos... necesidad de multiplicar por menos 1? No, pues no hay necesidad porque, bueno, tenemos 3 variables. 2 son positivas, una negativa, ¿cierto? Entonces, no. Pues, si lo haces tampoco es un error, pero sí, la verdad que sí sobraría. Listo. Volvamos a nuestra presentación. Y las últimas cositas. Aquí hay un tema después de este, pero bueno, vamos a terminar nuestra última parte de geometría con este que acabamos de ver, con la ecuación del plano en el espacio. Ya por cuestión de tiempo, porque si miramos nuestra agenda, nuestro cronograma para que tomen nota, la próxima semana es nuestra última semana de clases. Es decir, ya hoy pues ya no vamos a avanzar en más temas, vamos a hacer ya ejercicios, tanto hoy como el martes, porque este jueves 26 es nuestro último quiz. Para el 28 de noviembre, la instrucción que tenemos es tener ya el 80% digitado. Entonces espero que me entiendan que no podemos aplazar absolutamente nada más. Entonces para este 28 ya debemos de tener todo el Moodle listo, los talleres, la autoevaluación que se les voy a mandar al correo, el quiz número 4.
que lo vamos a hacer este 26. Listo. Entonces, para que tengamos en cuenta que clases como tal tenemos la de hoy y la del martes. Y la aula taller para que practiquemos aún más. Profe, ¿el parcial es el 1 o el 4? No recuerdo cómo lo tenemos. Lo podemos hacer el jueves para que tengamos más tiempo, si les parece. Y ese martes haríamos como un 3. repaso o algo así. Sí, está bien. Lo podemos hacer este 3 de diciembre. Listo. Y este martes 1 de diciembre, sí, hacemos un repaso de todo, del parcial para acá, ¿no? Los Sí. temas del final son del parcial para acá. Todo lo que hemos visto del parcial hacia acá. Ok. Miremos este ejemplo acá en la misma diapositiva. Hallar las ecuaciones del plano pi que contienen al punto, otra forma de preguntar. Entonces tenemos un plano pi y me dan el punto. Y me están dando el valor de la recta. ¿Cierto? Dejémoslo mejor para que quede más cómodo allá en el tablerito. Ok, entonces, un plano pi, me están dando el punto y me están dando la recta. Esta expresión que tenemos acá de la recta, una ecuación de una recta, está en términos de sus ecuaciones continuas, ¿cierto? Recuerden que la general o la genérica es x menos x sub 0 sobre b1 igual a y menos y sub 0 sobre b2 igual a z menos z sub 0 sobre v3, ¿cierto? Por el momento tenemos un solo punto, ¿no? Recuerden que para hallar las ecuaciones de un plano necesitamos un punto y dos vectores. Por el momento no tenemos sino un punto. Necesitamos el vector v y necesitamos el vector u. Pero si comparamos esta ecuación con esta, si logramos que esta ecuación tenga esta misma forma, podemos concluir que lo que esté aquí en los denominadores van a ser las componentes de un vector. Y los números que me acompañen, esas variables x y z, van a ser otro punto, que ya teniendo dos puntos podemos hallar el otro vector. Es decir, ¿cómo me queda entonces la ecuación de esta recta haciéndole algunas transformaciones aritméticas? Observen que yo necesito que esto sea x menos x sub 0, o sea que por aquí hay un 3 que no puede estar ahí, entonces es fácil. Dividamos por 3. 3x menos 1 divido por 3, pero si lo hago arriba, pues obviamente lo tengo que hacer también abajo, ¿cierto? Para no alterar el ejercicio. Si yo me quisiera devolver, pues cancelo este 3 con este 3 y vuelve y me queda el ejercicio, ¿cierto? Entonces por aquí no hay problema. Ya enseguida hacemos la operación aritmética. ¿Qué pasa acá? Que la y está negativa, pero yo necesito que el punto y esté positivo. Entonces simplemente pues multiplicamos por menos 1 arriba. Esto me va a permitir que la y quede positiva. Y en esta posición y obviamente pues si multiplico por menos 1 arriba, pues también lo tengo que hacer abajo. ¿Listo? No puedo alterar el ejercicio, la ecuación de la recta, de esa recta. ¿Y qué pasa con el tercero? Bueno, z menos z sub 0, bueno, el tercero no tiene ningún problema, pues ya sabemos que este es, pues sabemos que es negativo, entonces simplemente ahorita cuando vayamos a hallar el valor del punto, pues lo ponemos negativo. Entonces me queda z, este sí no tiene problema, dejémoslo quietecito, sobre 2. ¿Por qué lo dejé quietecito? Pues tiene la misma estructura. Por el menos no hay problema porque entonces enseguida le damos el valor negativo. Profe, qué pena. ¿Esas ecuaciones cómo es que se llaman? Las ecuaciones, la de arribita, las tres Esta, igualadas. Sí. mira, yo te las muestro aquí al principio para que las repasemos. Esta que tiene esta forma se llama la ecuación vectorial.
Esta que tiene esta forma son las paramétricas. Y esta que estamos trabajando el ejercicio se llaman las continuas. Ah, listo, gracias, profe. Y las implícitas, listo. Pero son 4. Vectorial, paramétricas, continuas e implícitas. Entonces, en este caso estamos con las continuas. Entonces, aquí trabajémosle a esta parte aritmética. Este 3 por ser un fraccionario, un denominador común, lo puedo poner homogéneo, ¿cierto? Entonces, lo pude haber hecho incluso aquí desde el principio, dividirle ese 3 a cada uno, o sea, 3 acá y 3 acá, ¿verdad? Son fraccionarios homogéneos, para que la x me quede en estos términos. X menos 1/3 sobre 2/3. Miren que ya tienen la forma de la primera expresión de esa ecuación continua. X menos x sub 0. Enseguida deducimos cuánto vale cada punto. Vámonos para este. Entonces, como estoy multiplicando por menos 1, entonces me queda la y positiva, pongámosla de primera, y el 2 que estaba positivo queda negativo, y el 3 me queda negativo. Más por menos, menos. Pero ya tiene esta forma, ¿cierto? Y este lo dejamos quietecito. Entonces observen, mis queridos estudiantes, lo siguiente. X menos x sub 0 sobre B1 igual a y menos y sub 0 sobre B2 igual a z menos z sub 0 sobre V3. Entonces, si yo comparo estos dos, puedo decir que x sub 0 es, como comparten signo y todo, acá perdón, comparten signo y todo, entonces digo que x sub 0 es 1/3 y que B1 es 2/3. Si comparo estos, puedo decir que y sub 0 es menos 2, ¿cierto? Y que V2 es menos 3. Profe, Dime, entonces en x sub 0 no sería menos 1/3. ¿O por qué quedó positivo? porque mira que tienen el mismo signo, ¿cierto? Es decir, x menos x sub 0. Observa que este y este son los mismos, pero los signos hacen parte como de la ecuacioncita, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos va a pasar acá en z? ¿Qué nos va a pasar en z? Voy a hacerlo por acá para que no me quede visual. ¿Qué va a pasar con z sub 0? Cuando tú comparas acá, te das cuenta que aquí está más y aquí está menos. Tú necesitas que estos sean iguales. Entonces esto es como, por decir algo, z menos 5. Para garantizar este más, ¿cierto? Que menos por menos me da más. Es decir, la fórmula genérica tiene un menos acá. Entonces, para que me quede con la misma expresión, multiplico ese menos por menos y por eso garantizo el más. Luego z sub 0, ¿cuánto vale? Vale menos 5. ¿Verdad? Sí. Entonces el y sub 0 sería 2. Entonces, claro, el y sub 0 es 2. Muchas gracias. Gracias por estar tan atenta. El y sub 0 sería 2. Tienes toda la razón. Y que el y sub 0 sería 1/3 y el z sería menos 5. Y nos faltaría B3, ¿cierto? Y B3 sería 2. Sí, estamos. Sí, Entonces profe, gracias. gracias a ti. Voy a pasar, entonces esto, recuerden que es un punto, a ver, teníamos un punto A, entonces digamos el punto B es Profe, X sub. venga, perdón. Sí, señor. Pues siguiendo ese orden de ideas, entonces B2 también no es 3 positivo. A ver, B1 es 2/3. O sea, B1 diferente, mira, porque es que lo que tú tienes arriba es una resta, X menos X sub 0, ¿cierto? Entonces aquí estamos escogiendo solo este pedacito, ¿verdad? En cambio, en el denominador solo tengo un término. Entonces, este término lo igualo con este término, ¿cierto? Sí. Este término lo igualo con este término. Por eso le conservo el signo, ¿cierto? Y este término lo igualo con este término. ¿Listo? Ok.
Listo, profe. Con gusto, pregunten todo lo que no les quede claro, que para eso estoy acá, para resolver sus dudas. Entonces llamé un punto, el otro punto cualquiera, bx sub 0, y sub 0. Luego el punto B es entonces x sub 0 que nos dio 1/3, coma, y sub 0 que nos dio 2, y z sub 0 que nos dio -5. Punto, ¿no? Pero también tengo las coordenadas de un vector. Tenemos el vector B1, el vector B, por ejemplo. Entonces las coordenadas del vector B serían, bueno, aquí B1, B2, B3. Luego las coordenadas de nuestro vector son B1, que es 2/3, B1 que es 2/3, B2 que es -3, ¿cierto? B2 es -3 y B3 que es 2. Y tenemos el punto A, ¿cierto? Y tenemos el punto A que me lo da el ejercicio. El punto A es 1 menos 3, 2. Recuerden que la ecuación vectorial de un plano en el espacio es x, y, z igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0 más lambda b1, b2, b3 más mu u1, u2, u3. Ya tenemos el punto, que puede ser A o B, ¿cierto? Ya tenemos un vector, nos falta el otro vector. ¿Cómo vamos a hallar el otro vector? Podemos hallar Perdón. Sí, señor. Z sub 0 no es 5, entonces también. Pues está muy enredado eso. Z sub 0 no puede ser 5 y te voy a explicar por qué. Permíteme, borro aquí, limpio un poquito la... Porque es el único que dejó igual. ¿O no? Claro, mira que Z sub 0, aquí tenía Z más 5, ¿cierto? Sobre 2. Mira que diferente a los otros dos me garantizan el signo de la fórmula general, la fórmula de estas ecuaciones continuas tienen el menos, ¿cierto? Mira. Pero aquí tengo es un más, y yo necesito es que esto sea un menos. Entonces, por eso les decía que si yo necesito que aquí sea un menos, como sin alterar el ejercicio, ¿cómo logro que esto sea un menos? Z menos 5, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo que estas dos cosas son iguales? Sí. Menos por menos da más. Exacto. Entonces, si yo no lo escribo como z más 5, sino como z menos 5, eso quiere decir que z sub 0 es menos 5. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Profe, Ok, con gusto. a lo que Sí, vamos de señor. pronto es que, por ejemplo, que en la ecuación el signo es más, y pues si ya está más, ¿por qué se tiene que poner menos para que dé más? A ver, no te entendí la pregunta. ¿Aquí en z otra vez? Sí, o sea, en Z está Z más 5 arriba, en lo que nos plantean. Entonces se supone que eso no lo debería Acá, de ¿cierto? modificar. Si ya lo Exacto. tengo Bueno, me lo entregan, ¿para qué necesito ponerlo negativo para poder que más? Si ya lo tengo positivo. Ok. Muy bien. Vuelvo a explicarles con un poquito más de detalle, a ver si nos queda claro esta partecita. Entonces aquí tenemos z más 5, ¿cierto? Ahí vamos. Pero resulta que la ecuación continua de una recta en el espacio, o sea, o su fórmula general, me dice que es z menos z sub 0 sobre v3, ¿cierto? Aquí es como el dilema. Ah, ya. Listo. Sí, Entonces, sí, ya te quedó claro. sí, ya, Yo ya. necesito que... Ah, ok. A Listo, ver que me continuamos tenía, entonces. tengo que poner la negativa. Sí, ya. Gracias. Ok, bueno. Entonces, vamos a resolver. ¿En qué íbamos? Ah, nos falta el vector AB, ¿cierto? Porque ya tenemos el punto, ya tenemos un vector, me falta el otro vector.
¿Cómo obtenemos el otro vector? El otro vector, como tenemos ya dos puntos, pues el otro vector puede ser tranquilamente el que forman los puntos AB. Y esto se halla con las componentes de B. 1/3, 2 menos 5, menos las componentes de A, que son 1 menos 3, 2. Luego el vector AB, pues que en otras cosas es el mismo vector que vamos a hallar acá, es igual a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, esto es igual a menos 2/3, ¿cierto? Menos 2/3, coma. 2 menos por menos da más. 2 más 3, 5, coma. Menos 5 menos 2 nos da menos 7. Listo, ya tenemos el otro vector, ya tenemos todo. Entonces empezamos a reemplazar en nuestra ecuación vectorial del plano. X, Y, Z es igual a el punto. Escojamos a A. Entonces nos da 1 menos 3, 2. Más lambda, que multiplica a uno de los vectores. Miren por acá. Entonces 2/3 menos 3, 2 más el parámetro mu por el otro vector. Mirenlo por acá. Menos 2/3, coma 5, coma menos 7. Ahora procedemos a multiplicar estos parámetros por cada uno de los componentes del vector. Entonces nos va a quedar x, y, z igual a, escribimos el punto 1 menos 3, 2 y empezamos. Lambda por 2/3, entonces más 2/3 de lambda menos 3 lambda, coma, menos 3 lambda, coma, 2 por lambda, 2 lambda. Y vamos con este. Más mu por menos 2/3, menos 2/3 de mu, coma, 5 mu, coma, esto es menos 7, sí, menos 7 mu. Y ya para terminarla, sumamos cada uno de los componentes. Entonces, x, y z es igual a 1 más 2/3 de lambda a la x con la x con la x. 1 más 2/3 de lambda menos 2/3, coma, vamos con la y y la y. Menos 3 lambda menos 7 mu, coma, y vamos con las zetas. Profe, ¿no sería con el Profe, 5? sí. Más 5 mu, profe. Sí, gracias. Estamos con la y, ¿verdad? Sí, más 5 mu. Coma, las zetas entonces sería 2 más 2 lambda menos 7 mu, ahí sí, ¿cierto? Listo. Esta es la respuesta de nuestra ecuación vectorial del plano. Para hallar las paramétricas, entonces, pues simplemente las paramétricas, después de tener estas, sencillo, igualamos entonces x con su componente en x. Entonces, x es igual a
1 más 2 tercios de lambda menos 2 tercios de mu. Y, y sería igual a este, ¿cierto? Entonces ya sería igual a menos 3 lambda más 5 mu. Y z, igualamos z con este, sería igual a 2 más 2 lambda menos 7 mu. Estas son nuestras ecuaciones paramétricas. Para hallar la ecuación general del plano, de este plano en el espacio, entonces recuerden que el ejercicio siguiente es coger estas paramétricas y pasar nuestros términos independientes a operarlos con las coordenadas del punto. Entonces empezamos con la primera. X, paso el 1 a restar, x menos 1 es igual a 2 tercios de lambda menos 2 tercios de mu. La otra nos quedaría y más 3, pasamos el 3 allá, igual a menos 3 lambda más 5 mu. Y aquí pasamos el 2 allá, entonces nos queda z menos 2 igual a 2 lambda menos 7 mu. Formamos entonces nuestra matriz 3 por 3. ¿Puedes dejar un momentico la anterior, por favor, tomar más? Sí, señor. Listo, profe, ya, gracias. Bueno, con gusto. Entonces vamos a formar la matriz 3 por 3 y empezamos con esta primera columna. Entonces x menos 1, y más 3, z menos 2. X menos 1, y más 3, z menos 2. Los coeficientes de lambda, 2 tercios, menos 3 y 2. Es la siguiente columna. Dos tercios, menos 3 y 2. Y 2. Y 2. Menos 2 tercios. La tercera, menos Sí, 2 señor. tercios. 5 y menos 7. 5 y menos 7. Bueno, muchas gracias. ¿Qué son los coeficientes de mu? Igualamos a 0. Entonces, bueno, el ejercicio que sigue, ya es un poquito más operativo. Nos vamos con esta primera columna de esta fila. Entonces nos va a quedar x menos 1 por la matriz que queda menos 3, 5, 2, menos 7. Empezamos más, sigue menos. Y tachamos la siguiente. Entonces nos queda y más 3 por esa matriz 2 por 2 que nos quedaría entonces 2 tercios con el 2 y menos 2 tercios menos 7. Y la última, que entonces sería ya con más z menos 2, ¿cierto? Es un z menos 2, que ahí me tacho el signo. Z menos 2 por la matriz 2 por 2 que quedarían estos 4, ¿cierto? Entonces, 2 tercios menos 2 tercios menos 3 y 5 igual a 0. Ya esto ya es muy operativo, mis queridos estudiantes. X menos 1, poner mucho cuidado con los signos, sobre todo porque recuerden que esto aquí es una resta. Entonces menos 3 por menos 7 me da 21 positivo. Menos, que siempre va menos, 2 por 5, 10. Menos y más 3, más por menos menos, 7 por 2, 14 tercios. Menos, pero aquí va un menos, ¿cierto? Más por menos, menos. Y con este menos, más. 2 por 2, 4 tercios.
¿cierto? Más z menos 2, y este nos va a quedar 2 tercios por 5, más por más da más, 5 por 2, 10 tercios, menos, aquí me da menos por menos me da más, y por menos menos, entonces conservamos el signo. Estos 3 se simplifican, ¿verdad? Cuando yo multiplico 3 por 2 tercios, que sería esta, estos 3 se simplifican, entonces me queda 2. Bueno, no voy a dejarlo, ahorita lo esperamos mejor. Listo. Entonces por acá me da x menos 1 por 11. Por acá nos da y más 3 por fraccionarios homogéneos. Entonces menos 14 más 4 me da menos 10 tercios. Más z menos 2, que multiplica a... por acá aparte, este me da 10, menos 6 sobre 3. Esto me da 4 tercios, ¿cierto? Es por 4 tercios. Muchas gracias. Dámosle toquecito final ya para ir terminando. Pues por acá me queda, multiplicamos acá 11x menos 11. Acá me da menos me da dar más. 10 tercios por y. Entonces 10 tercios por y. Y 10 tercios por 3. Se van estos 3, ¿cierto? Entonces me queda más 10. Seguimos por acá. 4 tercios por z. Entonces, ¿Más 10 o menos 10? Porque más porque mira que menos y hayamos multipliqué. por más. Claro, mira, pero menos por menos. Ah, o sea, sí. esto de una vez lo volteé para el más, para que nos ahorráramos un paso. Entonces, 4 tercios de z y más por menos menos, aquí sí es menos, 4 tercios por 2, entonces 8 tercios, ¿cierto? Igual a 0. Entonces ya, 11x, las variables, más 10 tercios de y, más 4 tercios de z, menos 11 más 10 me da menos 1, ¿cierto? Hacerlo por aquí aparte. Menos 1 me dan estos dos. Menos 1 menos 8 tercios. Esto nos da menos 3, menos 8 sobre 3. Menos 11. Menos 11 tercios. Sí, señor. Igual a 0. Y esta es la ecuación general del plano pi. ¿Qué característica tiene ese plano pi? Ese plano pi contiene este punto y contiene esta recta. Bueno, mis queridos estudiantes, yo sé que este tema está como ladrilludito, ¿cierto? Es que por eso no vamos a... Es muy complicado porque esto tiene mucha Sí, fórmula. Tiene muy muchas operativo, ecuaciones. Son tengan en 4 una ecuaciones así. por plano y 4 por recta. Exacto. Es complicado. Ténganlas a la mano por ahí en una fichita para que en el computador sea más fácil trabajar. Igual entonces, mañana, los que puedan estar, yo les mando el link, en la taller vamos a hacer ejercicios. El taller, el último, que es el taller número 18, ya está en Moodle, que es sobre este tema de recta y plano en el espacio. Ese tiene plazo hasta la próxima semana. Como les decía ahorita, no voy a avanzar en más temas, ya terminamos acá. De aquí en adelante es hacer ejercicios de este último taller sobre todo. Entonces, permítanme, yo reviso acá la asistencia. Profe, Y ¿dónde nos falta el encuentro los 17 también. videos? Perdón, ¿dónde encuentro los Falta- videos del aula taller del miércoles que nunca los logro ver? Venga, yo miro. ¿De todos los miércoles o del miércoles pasado? No, de los miércoles en general. Ni de los Espérate que viernes.
ese como de eso no hay grupo, usted nos manda los links al WhatsApp, entonces no sabe uno dónde buscar eso. Venga, les muestro dónde está. El viernes. Entramos al Moodle. En nuestra plataforma Moodle, unidad número 3, ¿cierto? Estamos en la 3. Espero que esté al día. Vamos a ver. Míralos acá. Aulas talleres de los miércoles y los viernes. La última que dicté fue la del viernes pasado. Entonces, esta es viernes, esta fue miércoles, esta fue viernes. Y las clases también están. La última fue la del jueves pasado. No he subido la de este martes. Profe, yo miraba ¿Listo? y no me daban como las fechas, pero voy a revisar bien, listo. Gracias. Espérate, yo reviso a ver si no estoy equivocado yo no. Sí, bueno, hasta luego. Entonces, mira, Profe. 13, 11, sí. Sí, dime. Te hago una pregunta. ¿Estás La despidiendo? semana que viene tenemos quiz, ¿cierto? El jueves. Sí, Alejandro. Gracias, profe. De hoy en 8. De hoy en 8. Próximo martes nos dedicamos a hacer ejercicios y tenemos 2 talleres para entregar. No recuerdo el número. El 17 el número y el 17 18. está para profe. ¿cuándo? Este 17 está para. A ver, yo miro acá. Creo que Mañana. Para mañana. Viernes 20, pero es cierto que este 17 ya está casi hecho, ¿no? Este 17 ya prácticamente lo terminamos. Y si miran el aula taller, que enseguida se lo subo, el aula taller de ayer, también hicimos más ejercicios de ahí. Solamente estaría como para trabajarle en forma, el número 18, que sería ya el último. Pero podríamos hacer los ejercicios el martes de ese 18. Sí, claro, no, ya a partir incluso el aula taller de mañana, el del martes, el aula taller del miércoles, nos dedicamos a hacer ejercicios. De ese taller del 18. Del último, del 18, sí señor. Ese es el compromiso. Listo, yo entonces reviso la asistencia de acá para no demorarlos más. Ahí está por acá Alejandro, Andrés Figueroa, Carlos Enrique, David, Federico, Jairo, Juan David, Juliana, Luisa Fernanda, María Camila, Santiago Agudelo, Santiago Piedradita, Susana Crespo, Víctor Loaiza y Jimena. Listo, mis queridos estudiantes, entonces nos vemos, les deseo un feliz fin de semana, Dios me los bendiga y se me cuidan mucho. Hasta luego. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Buen día. Buen día.